Bienvenidos a una historia de traición, poder y la venganza más dulce que jamás hayas imaginado. Hola a todos. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, queremos invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y activa la campanita de notificaciones para no perderte las historias más increíbles que te dejarán sin aliento. Y, por supuesto, déjanos un comentario con tu primera impresión. El destello de los flashes era una droga, y Alejandro Castillo era un adicto sin remedio. De pie bajo los imponentes arcos del Palacio de las Bellas Artes, en la Ciudad de México, su brazo envuelto de manera posesiva alrededor de la cintura de una mujer que no era su esposa. Se sentía invencible. El aire, denso con perfumes caros y ambición, era suyo para respirar. Él era un rey en una corte ajena, y su amante Sofía era la joya brillante en su brazo. Le había dicho a su esposa, Clara, que estaba en un retiro de negocios en solitario en Tulum, un mal necesario para cerrar un trato. No tenía idea de que el trato era una mentira, el retiro una ficción, y la mujer que había dejado atrás en su tranquila casa de la colonia Roma no solo lo estaba esperando, sino que esperaba el momento perfecto para detonar la bomba dorada y hermosa que había construido justo debajo de sus pies. Alejandro Castillo no solo entraba en una habitación, la conquistaba. A sus 38 años, era el arquitecto de su propio universo. CEO y fundador de Castillo Analytics, un gigante de la minería de datos que lo había convertido en multimillonario antes de cumplir los 35. Era un hombre forjado en el crisol de la ambición financiera y la disrupción tecnológica de América Latina, y llevaba su éxito como un traje hecho a la medida, perfectamente diseñado, intimidante e implacablemente costoso. Su vida era una colección curada de victorias. El penthouse con vista al bosque de Chapultepec, la flota de autos relucientes en su garaje climatizado y la esposa que, a todas luces, era su mayor adquisición. Clara Rivas no era como las otras mujeres de su círculo. No era una socialité que organizaba eventos de caridad para ganar estatus, ni una exmodelo aferrada a los vestigios de su juventud. Era una mujer discreta, una curadora de prestigio. La fortuna heredada de la dinastía textil de los Rivas le daba una gracia y una seguridad que el dinero nuevo como el de Alejandro solo podía emular, nunca poseer realmente. Se movía con una elegancia sutil, su inteligencia una luz suave y constante en lugar de un destello cegador. Alejandro había amado eso de ella. Era el contraste perfecto con su propia brillantez abrasiva. Ella era su santuario, el puerto tranquilo en su implacable tormenta de ambición. Pero últimamente, el santuario había comenzado a sentirse como un museo. Sus conversaciones, que alguna vez fueron vibrantes y desafiantes, se habían reducido a la logística del hogar. Su embarazo, ahora en el 5º mes, debería haber sido una fuente de alegría compartida. En cambio, para Alejandro, se había convertido en otra casilla marcada en la lista de verificación de una vida exitosa. Además, el embarazo hacía que Clara estuviera más cansada y retraída. Había dejado su puesto de curadora en el Munal para centrarse en su salud, y Alejandro lo veía como un refugio en un mundo que él no podía monetizar ni dominar. ¿Qué hiciste hoy, cariño?, preguntaba, aflojándose la corbata mientras entraba en su inmensa casa. Estuve investigando las técnicas de tejido renacentistas, podía responder ella, con el rostro iluminado por el resplandor de su laptop. Es fascinante cómo usaban el sumaque y el índigo para crear. ¡Fantástico!
La interrumpía Alejandro, ya sirviéndose un Macallan de 25 años. El imbécil de Roberto Vargas está intentando robar a mi jefe de inteligencia artificial. ¿Puedes creer su audacia? Su mundo de arte, historia y cultura se había convertido, en su mente, en una serie de pasatiempos pintorescos y poco lucrativos. Ella estaba anidando, se decía a sí mismo. Era natural, pero también era aburrido. Y Alejandro Castillo odiaba estar aburrido. Sofía Vidal era el antídoto al aburrimiento. A sus 24 años, era una supernova de ambición. Una influencer cuyo valor eran sus abdominales esculpidos, sus bikinis estratégicamente colocados y una sed insaciable por el protagonismo. Alejandro la había conocido en una conferencia de tecnología en Miami. Ella no era oradora. Había sido contratada para añadir ambiente en la fiesta VIP posterior. Se había acercado a él no con la deferencia a la que estaba acostumbrado, sino con una mirada audaz y evaluadora. No le importaban sus algoritmos de datos, le importaba la fuerza de su riqueza. Su aventura fue un subidón de adrenalina. Eran cenas clandestinas en restaurantes tan nuevos que aún no habían sido reseñados. Eran regalos caros, un brazalete Cartier por aquí, un jet privado a un fin de semana en el Caribe por allá. Era la emoción de lo ilícito, el impulso del ego de ser deseado por una mujer que tenía la mitad de su edad y que representaba el pulso vibrante, frívolo e intoxicante de la celebridad moderna. Sofía era todo lo que Clara no era: ruidosa, exigente y completamente transaccional. Con ella, él no era un esposo, era un benefactor, un rey. ¿Qué opinas sobre las acciones de Alejandro? ¿Crees que está justificado en buscar la emoción fuera de su matrimonio? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Se acerca la Semana de la Moda en la Ciudad de México. Sofía le había susurrado una noche, mientras revisaba su teléfono, en las sábanas de seda de una suite de hotel boutique que mantenía para estas ocasiones. El desfile de Aura es al que hay que ir. Es imposible. Todo el mundo se muere por ver qué hace Octavio Durán ahora. Alejandro nunca había oído hablar de Aura ni de su diseñador. Dalo por hecho, dijo. El desafío lo energizó. Mover hilos era su pasatiempo favorito. Unas pocas llamadas a su firma de relaciones públicas, una donación de caridad y 2 entradas en primera fila estaban aseguradas. Era una demostración de su poder, un regalo que podía poner a sus pies. «No puedo creerlo, Alejandro», chilló ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «Vamos a estar en primera fila. Yo en Aura». «Tengo que ir a Tulum por unos días», le dijo a Clara esa noche, evitando cuidadosamente su mirada mientras empacaba una maleta. «Estoy finalizando la fusión con la firma de datos suiza. Es inevitable». Clara levantó la vista de su libro, su expresión plácida. Un pequeño y sabio destello de tristeza brilló en sus ojos, una mirada que él había aprendido a ignorar. «Claro, Alejandro, el trabajo es lo primero. Será mucho tiempo». 3, 4 días como máximo, dijo, la mentira saliendo con facilidad. «Volveré antes de que te des cuenta. Solo descansa. Cuídate a ti y a nuestro pequeño». Le dio un beso superficial en la frente. El aroma de su jabón de lavanda y manzanilla contrastaba con el embriagador perfume de ámbar que se le había pegado de su tarde con Sofía. Sintió una punzada de algo. Culpa, tal vez, o un eco débil del hombre que solía ser. Pero lo reprimió. Tulum era la historia. Ciudad de México era la realidad. Y la realidad era mucho más emocionante. Después de que él se fue,
El silencio de la casa de la colonia Roma se instaló alrededor de Clara. Por un momento, permitió que su máscara plácida cayera. Su mano se dirigió a su vientre ligeramente hinchado, un gesto a la vez protector y resuelto. Tomó su teléfono, no para rastrear su vuelo a Tulum, sino para abrir una aplicación de mensajería segura. Un nuevo mensaje apareció de un contacto llamado OD. La prueba final fue un éxito. La colección es impresionante. ¿Estás lista para esto? Los dedos de Clara volaron sobre la pantalla, su respuesta rápida y segura. Acaba de irse. Cree que va a Tulum. No tiene idea de que está volando directo a nuestro teatro. Nací lista, Octavio. Cerró la aplicación y abrió otra, un portal bancario. Desplazó la pantalla hasta un ítem de 6 meses atrás. Una transferencia bancaria de $8 millones, canalizada a través de una serie de empresas ficticias, antes de aterrizar en las cuentas de una casa de moda parisina visionaria, pero casi en quiebra. El nombre de la compañía receptora era Aura S.A. Clara Rivas, la esposa embarazada y tranquila con sus pasatiempos pintorescos, cerró su laptop. Ella también tenía su propio viaje que preparar. Y a diferencia de su esposo, no tenía ninguna razón para mentir sobre su destino. Iba a la Ciudad de México a supervisar su inversión. El jet privado descendió a través de las nubes sobre la Ciudad de México como un dardo de plata. Abajo, la ciudad se extendía. Un tapiz de techos de tejas y luces brillantes. Sofía pegó la cara a la ventana, capturando el descenso para sus 2 millones de seguidores de Instagram. La leyenda ya estaba redactada en su cabeza. Aterrizando en la ciudad del amor con mi hombre misterioso. Metrip Jet Set Life. Blessed. La idea del hombre misterioso era una regla de Alejandro, un fino velo de discreción que él insistía en mantener. Solo aumentaba su atractivo, pensó ella, haciendo que sus seguidores especularan salvajemente. Es aún más hermoso de lo que imaginaba, suspiró, volviéndose hacia Alejandro. Él apenas echó un vistazo por la ventana. Estaba en una llamada, su voz aguda y autoritaria. No, las proyecciones del tercer trimestre son bajas. Necesitamos ser más agresivos en los mercados emergentes. Programa una reunión de la Junta para el lunes por la mañana. No me importa si tendré jet lag. Haz que suceda. Terminó la llamada y finalmente le ofreció a Sofía una sonrisa de autosatisfacción. Lo siento por eso. El imperio nunca duerme. La frase pretendía impresionar, y lo logró. Para Sofía, su poder era lo más atractivo de él. Era la llave que le abría a este mundo. Su llegada fue impecable. Un Mercedes-Benz clase S negro. Los llevó desde el aeropuerto privado hasta el Hotel St. Regis, en el prestigioso Paseo de la Reforma. El vestíbulo era una sinfonía de mármol, cristal y los tonos bajos de los ciudadanos más ricos del mundo. Su suite era una maravilla de opulencia. Un balcón ofrecía una vista perfecta del Monumento a la Independencia, el cual Sofía comenzó a explotar de inmediato para una sesión de fotos, cambiando entre una maleta llena de atuendos de diseñador que Alejandro había comprado para ella. Él la observaba, copa de champán en mano, sintiendo una profunda satisfacción. Esto era la vida. Esto era el éxito hecho manifiesto. Él estaba proporcionando esta fantasía para ella, y su adoración era su recompensa. El desfile de Aura es mañana por la noche, dijo ella, posando con un vestido carmesí. Necesito lucir perfecta. Es mi oportunidad,
de que las grandes marcas me noten. Tal vez incluso conseguir una campaña de verdad. «Serás la mujer más hermosa allí», dijo Alejandro, su voz un murmullo bajo. «Me aseguraré de ello». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el distrito menos ostentoso, pero igualmente elegante de la Condesa, Clara Rivas estaba teniendo una experiencia muy diferente en la Ciudad de México. Había llegado 2 días antes en un vuelo comercial, viajando en primera clase, pero sin la fanfarria. Se había registrado en un discreto hotel boutique de 5 estrellas, Le Bristol, bajo su apellido de soltera. Sus días no estaban llenos de sesiones de fotos y champán, sino de un trabajo tranquilo y concentrado. Su suite se había convertido en un centro de comando improvisado. Muestras de telas, planos de iluminación y planos de asientos se extendían sobre una gran mesa de caoba. A su lado estaba Octavio Durán, el genio creativo detrás de Aura. Era un hombre de 40 y tantos años, con ojos amables e intensos y un dedo perpetuamente manchado de tinta. Miraba a Clara no con la deferencia de un empleado, sino con el profundo y perdurable respeto de un cómplice. «La prueba final es esta noche», dijo, su acento español dándole una cualidad musical a sus palabras. La música, las luces, la coreografía, todo está encajando. Es nuestro mejor trabajo, Clara. Tu fe ha desatado todo. Hace 6 meses, Octavio había estado a punto de perder su taller. El mundo de la moda amaba su arte, pero su falta de visión para los negocios lo había dejado vulnerable. Los críticos elogiaban su visión, pero los bancos le estaban pidiendo que pagara sus préstamos. Se había negado a transigir, a venderse a un gran conglomerado que habría diluido su marca en una mercancía de mercado masivo. Y entonces, Clara había aparecido. No había venido a él como la esposa aburrida de un multimillonario en busca de un proyecto de vanidad. Había venido con un plan de negocios meticuloso. Había estudiado su trabajo, sus finanzas, su potencial. Vio lo que los conglomerados no vieron, que el verdadero lujo no era una cuestión de logotipos, sino de alma. Invirtió no solo su dinero, sino su intelecto. Lo ayudó a reestructurar el negocio, conseguir nuevos proveedores y planear un relanzamiento que sacudiría a la industria. Todo con una condición. Su participación debía seguir siendo un secreto absoluto hasta que ella decidiera lo contrario. Era el fantasma en la máquina, la socia silenciosa cuyo nombre no aparecía en ningún documento oficial, solo en el fideicomiso privado que era dueño de la empresa. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Octavio, su mirada suavizándose mientras la miraba. «Todo este estrés no puede ser bueno para el bebé». Clara se puso una mano en el estómago. «Está tranquilo», dijo con una pequeña sonrisa. «Creo que le gusta el ajetreo. Es un Rivas, después de todo. Nosotros construimos cosas». Su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Has confirmado los asientos?». Octavio asintió, tocando un punto específico en el gráfico digital proyectado en la pared. «Fila A, asientos 12 y 13, como lo solicitaste. Directamente en la línea de visión de la salida principal de la pasarela. Tendrán una vista perfecta. ¿Y los fotógrafos? Los clave han sido informados. Saben que algo grande sucederá en el final. Esperan quizás un cameo sorpresa de una celebridad. Estarán listos». «Bien», dijo Clara, su voz volviéndose de acero. «Nada puede quedar al azar. Esa noche, un giro del destino casi desentraña todo el plan. Clara y su mejor amiga, Valeria,
una abogada corporativa de mente aguda que había volado para apoyarla, decidieron tener una cena tranquila en L'Avenue, un elegante restaurante a solo un paso del hotel de Alejandro. Se sentaron en una mesa discreta en el interior, disfrutando del relativo anonimato. Mientras terminaban su plato principal, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Una ola de murmullos y miradas sutiles barrió la habitación. Alejandro Castillo había llegado, y en su brazo estaba Sofía Vidal, resplandeciente en un vestido plateado brillante. La copa de vino de Valeria se congeló a mitad de camino hacia sus labios. «Clara», susurró, con los ojos muy abiertos. «No mires ahora». Pero Clara ya los había visto. Su corazón dio un vuelco doloroso. Una cosa era saber sobre la aventura, ver fotos, planear su venganza desde la distancia. Otra muy distinta era verla en persona. La forma posesiva en que él sostenía el brazo de Sofía, la sonrisa brillante y falsa que le mostró al maître d', la forma en que Sofía se deleitaba con la gloria reflejada de su presencia. Una ola de dolor crudo y primitivo la invadió, tan potente que casi le quitó el aliento. Por un segundo aterrador, pensó que Alejandro la había visto. Sus ojos recorrieron la habitación y sus miradas casi se encontraron. Pero su atención fue capturada por un CEO de tecnología rival, sentado cerca del frente, y se movió hacia él. Todo carisma y energía competitiva. Clara agachó la cabeza, su cabello cayendo como una cortina para proteger su rostro. «Vámonos», dijo, su voz tensa. «Ahora». Valeria tiró unos pesos en la mesa y se deslizaron por una entrada lateral, fundiéndose en la noche de la Ciudad de México. Mientras caminaban rápidamente por la calle, el aire frío un bálsamo en las mejillas ardientes de Clara. Valeria puso un brazo reconfortante alrededor de ella. «¿Estás bien?» Clara tomó una respiración profunda y temblorosa, recomponiéndose. El destello de dolor estaba siendo reemplazado rápidamente por una fría y dura resolución. Verlo tan arrogante y tan ajeno solo había fortalecido su determinación. «Estoy bien», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «De hecho, estoy mejor que bien. Acaba de recordarme exactamente por qué estoy haciendo esto». Hizo señas a un taxi, su postura una vez más erguida. El cazador acababa de vislumbrar a su presa, y eso solo había agudizado su apetito por la persecución. «¿Qué opinas sobre el momento en que Clara ve a Alejandro y Sofía en el restaurante? ¿Habrías reaccionado de la misma manera o habrías confrontado la situación de inmediato?» Esperamos tus respuestas en la sección de comentarios. El día del desfile de Aura amaneció con una tensión eléctrica que vibraba en la Ciudad de México. Para Sofía, se sintió como el día de su coronación. Se despertó con un desayuno de champán y macarons entregado por un mayordomo de guantes blancos. Alejandro ya había organizado un equipo de estilistas y maquilladores para que vinieran a su suite. «Quiero lucir icónica», les indicó Sofía, mostrándoles un tablero de inspiración en su iPad lleno de imágenes de supermodelos y actrices de primera línea. Elegante, pero también sexy. Sin esfuerzo, pero como si hubiera pasado horas en ello. Alejandro observó la transformación desde un sillón, atendiendo llamadas de negocios y sintiendo un creciente orgullo. Él era el gran facilitador, el hombre que hacía la fantasía realidad. Sofía, pavoneándose frente al espejo, era un testimonio de su influencia. Incluso había intentado usar su estatus aún más. «Mi gente de relaciones públicas me dice que nuestros asientos son el A12 y 13.
le había dicho a Sofía antes. Buenos, pero no los mejores. Los asientos centrales del 1 al 5 suelen ser para los editores de moda. Hice una llamada a los organizadores del evento. Traté de que nos movieran. Es una cuestión de respeto. Había sido rechazado de manera inusual. La respuesta del equipo de Aura había sido cortés pero firme. El plano de asientos era definitivo y había sido aprobado personalmente por el diseñador. Sin excepciones. Era una molestia menor, un pequeño rasguño en su día perfecto, pero le molestaba. Alejandro Castillo no era un hombre al que se le dijera que no. No importa, cariño, dijo Sofía, sintiendo su irritación. Estamos en la primera fila. Eso es todo lo que la gente verá en las fotos. Y una vez que vean mi cara, no mirarán a nadie más. Su confianza fue un bálsamo para su ego. Tenía razón. Era un detalle menor. Lo importante era estar allí. Ser visto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Clara. Espero que las reuniones en Tulum vayan bien. Pensando en ti. XO. Una nueva ola de culpa, más fuerte esta vez, lo invadió. Se la imaginó sola en la Ciudad de México, su vida en pausa, mientras esperaba a su bebé, mientras él estaba allí, viviendo esta deslumbrante mentira. Escribió una respuesta rápida. Va genial. Muy productivo. Te extraño. Estaré en casa pronto. La mentira sabía a ácido. Volvió a reprimir el sentimiento, con más fuerza esta vez. Se lo compensaría. Le compraría un collar, algo exquisito. Sería un mejor esposo cuando regresara. Pero esta noche era para él. Esta noche era para Sofía. Al otro lado de la ciudad, el ambiente en la suite de Clara era de intensidad tranquila y concentrada. No había equipo de glamour, ni champán. Clara, vestida con un pantalón negro simple y una blusa de seda, se paró frente a un espejo de cuerpo entero. Valeria estaba a su lado, sosteniendo una sola prenda. Era la pieza final de la colección de Aura, un artículo tan secreto que ni siquiera había estado en el estudio principal. Era un abrigo, pero llamarlo un abrigo era como llamar a la Capilla Sixtina un techo pintado. Era una obra maestra de terciopelo azul medianoche, tan oscuro que era casi negro. El corte era arquitectónico, con hombros fuertes y una línea fluida que estaba diseñada para cubrir elegantemente su forma de embarazada, acentuándola en lugar de esconderla. El forro era el verdadero secreto. Estaba tejido con un hilo de seda, infundido con plata real, una técnica que Clara había descubierto en su investigación, que brillaba con un resplandor lunar etéreo cada vez que captaba la luz. Era una prenda que hablaba de poder, misterio y feminidad desvergonzada. Octavio se ha superado a sí mismo, susurró Valeria, olvidando momentáneamente su compostura. Es una armadura, Clara, una hermosa armadura de terciopelo. Clara pasó la mano por la tela. Es una declaración, corrigió suavemente. Dice que no soy una víctima, soy la creadora, soy la madre y soy la jefa. Octavio llegó no con la energía frenética de un diseñador en el día del desfile, sino con una calma casi zen. Miró a Clara en el abrigo y simplemente asintió, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Es perfecto», susurró. «Eres tú». Repasaron el plan una última vez. Octavio caminaría por la pasarela al final del desfile para hacer su reverencia, como era tradición, pero luego haría una señal para un micrófono. Hablaría. Hablaría del renacimiento de su marca, del visionario secreto que lo hizo posible, y luego la presentaría a ella. Clara saldría de los bastidores,
caminaría hasta el centro de la pasarela y tomaría su lugar en el foco que había construido para sí misma. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Octavio. Clara miró su reflejo. Vio a la esposa tranquila que Alejandro había dejado atrás, pero también vio a la heredera Rivas, la astuta inversora y la futura madre. Se estaban fusionando en una mujer formidable. «No estoy nerviosa», dijo, su voz firme y clara. «Estoy lista. Vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán». A medida que el crepúsculo caía sobre la Ciudad de México, 2 autos se dirigieron hacia el Palacio de las Bellas Artes. Uno era un Mercedes reluciente, llevando a un multimillonario y su amante, ambos zumbando de anticipación por el espectáculo que estaban a punto de presenciar. El otro era un discreto Citroën negro, llevando a una esposa embarazada y a su diseñador, ambos llenos de una tranquila resolución por el espectáculo que estaban a punto de crear. Las líneas de batalla habían sido trazadas. El escenario estaba listo. La audiencia esperaba. El interior del Palacio de las Bellas Artes se había transformado. Donde una vez hubo un vasto salón vacío, Octavio Durán había creado un bosque encantado a la medianoche. Árboles esqueléticos y altos, esculpidos en acero negro, se elevaban hacia el techo de cristal. La pasarela era un camino sinuoso de obsidiana pulida que serpenteaba a través de los árboles, y una niebla baja se adhería al suelo, iluminada desde abajo con una suave luz azul. El ambiente era dramático, etéreo e intensamente hermoso. Era un mundo aparte de las pasarelas brillantes y estériles de la mayoría de los desfiles. Alejandro y Sofía encontraron sus asientos, A12 y A13. La molestia anterior de Alejandro regresó, ya que vio que su posición no era central, sino a un lado, cerca del punto donde las modelos saldrían de la pasarela. Tenían una vista clara, pero se sentía periférica. Vio a su rival, Roberto Vargas, sentado justo en el centro, y le dio un breve saludo profesional. «¡Dios mío, Alejandro! ¡Mira!», susurró Sofía, con los ojos muy abiertos mientras escaneaba la primera fila. Actrices de primera línea, diseñadores rivales, editores influyentes. Era un quién es quién del mundo de la moda. Estaba respirando el mismo aire enrarecido. Su teléfono ya estaba fuera, tomando fotos discretamente. Esto es todo. Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre la multitud. Una única y conmovedora nota de cello resonó en el espacio, y el espectáculo comenzó. La primera modelo emergió de la niebla, con un vestido que parecía tejido con luz de luna y sombras. La colección, titulada Nocturno, era una obra maestra. Era una partida del trabajo anterior y más colorido de Octavio. Esto era más oscuro, más poderoso, más maduro. Había trajes a medida en gris carbón, con hombros afilados, vestidos fluidos en azules índigo profundos y borgoñas, y abrigos que envolvían a las modelos como capullos protectores. Las telas eran terciopelos exquisitos, sedas pesadas y una lana brillante única que parecía beber la luz. Incluso Alejandro, cuyo conocimiento de la moda se limitaba a las etiquetas de precios y el reconocimiento de la marca, quedó impresionado. Esto no era solo ropa, era arte, era poderoso. «Es un genio», murmuró, genuinamente cautivado. Sofía estaba hipnotizada, su cerebro de influencer calculando el potencial viral de cada look. Cada pieza era una declaración, una futura portada de revista, un momento de alfombra roja esperando a suceder. Este desfile
Iba a ser legendario, y ella estaba allí, presenciándolo. La colección se desarrolló. Un look impresionante tras otro. La música se elevó. Una sinfonía de cuerdas y piano melancólico que combinaba perfectamente con la ropa. La audiencia estaba absorta, un mar de rostros silenciosos y levantados. Esto era más que un desfile de moda. Era una experiencia trascendente. El final comenzó. Las modelos caminaron por la pasarela una última vez en una procesión deslumbrante, un río de belleza oscura y brillante fluyendo a través del bosque encantado. Mientras la última modelo desaparecía en la niebla, la multitud estalló en un estruendoso aplauso. Las luces se encendieron un poco. Un foco de luz encontró a una figura solitaria emergiendo de los bastidores. Era Octavio Durán. Parecía abrumado, sus ojos brillando con lágrimas mientras asimilaba la ovación de pie. Caminó por toda la pasarela, lanzando besos, con las manos apretadas contra el corazón. Era un hombre renacido, un visionario reivindicado. Se detuvo al frente de la pasarela, justo frente a los asientos centrales. El aplauso comenzó a disminuir mientras levantaba una mano. Un asistente se apresuró y le dio un micrófono. Esto era inusual. Los diseñadores hacían una reverencia, no daban discursos. Un murmullo de curiosidad recorrió la habitación. Alejandro se inclinó hacia Sofía. Un poco dramático, ¿no? Ella asintió, completamente cautivada. Octavio respiró hondo, su voz temblando ligeramente pero llena de pasión. Gracias, comenzó, su acento haciendo que las palabras sonaran aún más sinceras. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Durante mucho tiempo estuve perdido. Tenía una visión, pero no tenía los medios. Tenía una voz, pero nadie escuchaba. El alma de Aura se estaba desvaneciendo. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la primera fila. Dicen que en los negocios hay que ser despiadado, hay que ser ruidoso, hay que transigir. Me dijeron que vendiera mi nombre, que diluyera mi sueño. Casi lo hago. Otra pausa. Era un maestro del espectáculo. Toda la habitación pendía de cada una de sus palabras. Pero entonces, continuó, su voz creciendo en fuerza, apareció un ángel. No un ángel con alas, sino un ángel con un plan de negocios. Un ángel con una visión mucho mayor que la mía. Alguien que vio el alma de esta casa y creyó en ella. Alguien que invirtió no solo dinero, sino sabiduría, fuerza y un coraje tranquilo y feroz que nunca antes había visto. Alejandro sintió un destello de inquietud. ¿Quién era este inversor misterioso? Miró a Roberto Vargas, preguntándose si de alguna manera se había metido y comprado la marca. Durante 6 meses, continuó Octavio, su voz resonando con emoción. Esta persona ha sido mi socia, mi estratega y mi inspiración. Decidimos que nuestro trabajo debería hablar por sí mismo primero. Pero esta noche, en la noche de nuestro renacimiento, es hora de que el silencio termine. Es hora de que la verdadera visionaria detrás de Aura tome su lugar en la luz. Sofía estaba al borde de su asiento, su teléfono grabando en secreto. ¿Una inversora celebridad sorpresa? ¿Eiza González? ¿Salma Hayek? La revelación rompería Internet. Los ojos de Octavio encontraron su sección. Su mirada pareció fijarse directamente en Alejandro. Por una fracción de segundo, Alejandro sintió un frío pavor recorrer su espina dorsal. Era imposible. Una coincidencia. Señoras y señores, la voz de Octavio resonó en el palacio. Por favor, den la bienvenida al corazón, la mente y el alma de la nueva Aura,
La mujer que hizo todo esto posible, la señora Clara Rivas. El nombre se quedó suspendido en el aire por un segundo singularmente silencioso y desgarrador. Clara Rivas. El cerebro de Alejandro falló en procesarlo. Era una falla, un error. El nombre era familiar, pero el contexto era ajeno. Era como escuchar que su dirección de casa era anunciada como la ubicación de los próximos Juegos Olímpicos. No tenía sentido. Miró a Sofía, que tenía el ceño fruncido de confusión en su rostro. «Rivas», susurró ella, «¿es alguna actriz?» Y entonces ella emergió de la niebla. Clara salió del lugar exacto por donde las modelos habían salido, el punto directamente frente a sus asientos. Llevaba el abrigo de terciopelo azul medianoche, una prenda tan poderosa y elegante que acaparó la atención de toda la sala. Estaba desabotonado, cubriendo perfectamente su vientre de 5 meses de embarazo, el cual no estaba escondiendo, sino presentando como un símbolo de su poder. Su cabello estaba peinado en ondas elegantes y pulcras. Su maquillaje era sutil pero impactante. Se veía etérea, regia y absolutamente formidable. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, seguido de una explosión frenética de flashes de cámara. Los fotógrafos, ya preparados para una sorpresa, entraron en un frenesí. El sonido era como una ametralladora disparando. La luz un relámpago estroboscópico y cegador. El mundo de Alejandro no solo se desmoronó, se vaporizó. La sangre drenó de su rostro, dejándolo con una palidez fría y cenicienta. El champán en su estómago se convirtió en veneno. El aire en sus pulmones se solidificó. Pudo ver el rostro de Clara, su expresión serena, sus ojos fríos como diamantes. No estaba mirando a la multitud. No estaba mirando a las cámaras. Estaba mirando directamente a él. En esa única, silenciosa y devastadora mirada, lo vio todo. Las mentiras, las traiciones, su condescendencia, su tranquila investigación, no sobre pasatiempos pintorescos, sino sobre una jugada de poder de varios millones de dólares. El viaje a Tulum no era un secreto para ella. Toda su vida era un libro abierto que ella acababa de prender en fuego para que el mundo lo leyera. Sofía finalmente entendió. El nombre Rivas, el apellido de soltera de Clara, encajó en su lugar. El vientre de embarazada, la forma en que la mujer en la pasarela estaba mirando al hombre a su lado. El color también se drenó de su rostro, pero por una razón diferente. Este no era un momento que haría su carrera, era una catástrofe. Ella no era la estrella de un cuento de hadas, era la villana barata y desechable en una épica de venganza. Sintió los ojos de todos a su alrededor, los susurros comenzando a ondear por las filas. Quiso que el suelo se la tragara. Clara caminó lentamente, con gracia, al centro del escenario para unirse a Octavio. Él tomó su mano y la levantó como si presentara a una campeona. El aplauso, vacilante al principio, se convirtió en un rugido. Los expertos de la industria, los editores, los compradores, entendieron. Esto no era solo un drama familiar, era una historia de negocios legendaria, una toma de control brillante y sigilosa. Octavio se inclinó hacia el micrófono. «El alma de Aura», declaró, y la habitación explotó de nuevo. Alejandro estaba congelado, una estatua de la vergüenza. Podía sentir cientos de ojos sobre él, quemando agujeros en su piel. Vio a Roberto Vargas mirándolo, no con rivalidad, sino con una especie de piedad morbosa y fascinada. El cuidadosamente construido edificio de su vida, su poder,
Su imagen había sido demolido por una mujer con un abrigo de terciopelo. Mientras Clara y Octavio hacían su reverencia final y salían del escenario, el hechizo se rompió. Alejandro se puso de pie de un salto, su mente gritando. Tenía que llegar a ella. Tenía que hablar con ella, explicarle. ¿Qué? No lo sabía. Solo tenía que llegar a ella. Empujó a una atónita Sofía y trató de correr hacia la entrada de los bastidores. «Señor, señor, no puede pasar por aquí». Un enorme guardia de seguridad se materializó, bloqueando su camino con una mano firme en su pecho. «¡Es mi esposa!», gritó Alejandro, su voz resquebrajándose por la desesperación. «Déjeme pasar». «Mis instrucciones son claras, monsieur», dijo el guardia, su rostro impasible. «No se permite a nadie en los bastidores». Las instrucciones, por supuesto, habían venido directamente de Clara. Estaba atrapado, humillado. Volvió a su asiento, pero Sofía ya se había ido, escabulléndose entre la multitud, con el rostro escondido detrás de sus manos. Estaba completamente, absolutamente solo, en una habitación llena de gente que lo observaba en su ejecución pública. Los flashes, una vez su droga favorita, ahora eran los instrumentos de su tortura, capturando su desesperación desde todos los ángulos. Salió a trompicones del Palacio de las Bellas Artes y se adentró en la fría noche de la Ciudad de México. El nombre en los labios de todos era Aura. El rostro en cada pantalla de teléfono era el de Clara, y la historia que estaba a punto de volverse viral en todo el mundo era su caída espectacular y autoinfligida. El rey no solo había sido destronado, había sido revelado como un tonto en su propia corte. El desastre no fue una combustión lenta, fue un incendio forestal digital. Para cuando Alejandro tropezó de regreso al silencio estéril de su suite en el St. Regis, la historia ya era el tema número 1 en las tendencias mundiales. La venganza de Clara, el gran K.O. de Alejandro. Los titulares eran brutales y brillantes. Forbes. No solo una venganza, es una toma de control. Cómo Clara Rivas convirtió el desamor en un imperio de la moda. Vogue. La jugada de poder definitiva. El impactante secreto de Aura en la pasarela. El New York Post. La aventura de un multimillonario en CDMX termina con su esposa en la pasarela y en la junta directiva. Internet, con su insaciable apetito por el drama, devoró la historia. Los memes ya estaban circulando. El rostro de Alejandro en shock junto al de Clara sereno. La expresión horrorizada de Sofía con el subtítulo. Mi cara cuando me doy cuenta de que soy el personaje secundario. La narrativa era irresistible. La subestimada esposa embarazada emerge como una estratega brillante y poderosa, mientras que el esposo infiel y su amante influencer son humillados públicamente. Clara fue canonizada instantáneamente como un ícono feminista, una santa patrona de las mujeres despreciadas en todas partes. Alejandro era el villano, una caricatura de arrogancia e infidelidad masculina. Sofía era un chiste. Alejandro arrojó su teléfono por la habitación, donde se estrelló contra una silla de estilo Luis XVI. Caminaba por la suite como un animal enjaulado. El champán en hielo parecía estar burlándose de él. Llamó al teléfono de Clara. Fue directo al buzón de voz. Llamó una docena de veces más, su desesperación creciendo con cada timbre sin respuesta. Envió un torrente frenético de palabras. «Clara, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarlo. Fue un error estúpido y terrible. Te amo. Sabes que te amo. Por favor, no hagas esto.
Clara, respóndeme. El silencio de ella era más condenatorio que cualquier respuesta enojada. Era el silencio del control completo y total. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en esa pasarela. Sofía estaba experimentando su propio infierno privado. Había huido al baño del hotel, cerrado la puerta con llave, y ahora veía cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. Sus comentarios de Instagram, una vez un torrente de emojis de corazones y goals, se habían convertido en un pozo negro de vitriolo. Rompehogares. ¿Disfrutaste el espectáculo? Lo viste desde la primera fila, ¿verdad? Imagínate tratar de construir una marca destruyendo una familia. Patética. El abrigo de ella probablemente cuesta más que toda tu carrera. Sus seguidores la estaban abandonando en masa. Las marcas que le habían enviado productos gratis publicaban declaraciones aclarando que no tenían una relación oficial con ella. Una agencia que la había estado cortejando para una lucrativa campaña de cuidado de la piel le envió un correo electrónico cortante, revocando oficialmente su oferta. En un mundo donde la percepción pública lo era todo, se había vuelto tóxica de la noche a la mañana. Lloraba, las lágrimas manchadas de rímel goteando sobre el frío suelo de mármol. Su cuento de hadas había terminado y no había príncipe encantador para salvarla. Solo había una puerta de baño cerrada y el resplandor de una pantalla de teléfono transmitiendo su vergüenza al mundo. Alejandro, incapaz de comunicarse con Clara, hizo lo único que sabía hacer. Trató de recuperar el control. Llamó a su jefe de relaciones públicas, un hombre llamado Jorge. «Jorge, necesitas arreglar esto», rugió Alejandro por teléfono. «Emite un comunicado, algo, lo que sea». Hubo un suspiro cansado al otro lado de la línea. «Alejandro, ¿qué comunicado podríamos emitir? Las fotos están en todas partes. Hay fotos de usted y la señorita Vidal en la cena de anoche. Hay fotos de su cara cuando su esposa salió a esa pasarela. No tenemos nada que hacer aquí. Entonces haz algo. Eres un genio de las relaciones públicas, por el amor de Dios». Un genio de las relaciones públicas no puede dar un giro a una guillotina, Alejandro, dijo Jorge, su voz sin emoción. Y eso es lo que fue esto. Una decapitación de su reputación perfectamente ejecutada y presenciada públicamente. El consejo de nuestro equipo de crisis es unánime. Desaparezca. No diga nada. Desaparezca. ¿Desaparecer? Tengo una compañía multimillonaria que dirigir. Sobre eso, dijo Jorge, su tono sombrío. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Están invocando la cláusula de inmoralidad en su contrato. Quieren discutir su puesto como CEO. Las palabras golpearon a Alejandro como un golpe físico. Su compañía, la cosa que había construido de la nada, estaba siendo amenazada por esto, por su arrogancia, porque había subestimado a su tranquila esposa, amante del arte. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de humillación. Se vio obligado a abandonar el St. Regis, ya que la gerencia del hotel le informó cortésmente que su presencia estaba creando una interrupción para sus otros huéspedes de alto perfil, una señal clara de que su perfil ya no era el correcto. Reservó un vuelo de regreso a Nueva York, esta vez un vuelo comercial, acurrucado bajo una gorra de béisbol en un asiento de clase ejecutiva, sintiendo las miradas de otros pasajeros. Sofía se quedó atrás. Le había enviado un solo mensaje de texto frío. «Te transferiré el dinero que discutimos. Esto se acabó». La había cortado sin pensarlo 2 veces. Otro problema que desechar.
Ella era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. De vuelta en la Ciudad de México, Clara estaba en su suite de Le Bristol, no celebrando, sino trabajando. El sitio web de Aura se había caído por el tráfico. Los pedidos anticipados para la colección Nocturno, que habían decidido poner a disposición de inmediato, habían superado sus proyecciones anuales más optimistas en cuestión de horas. El abrigo de terciopelo, que bautizaron como el Rivas, tenía una lista de espera de más de 10,000 personas. Valeria estaba coordinando con un equipo de abogados en Nueva York, preparando la demanda de divorcio inicial. Octavio estaba atendiendo llamadas de todos los grandes almacenes del mundo. Clara estaba tranquila, serena, el ojo del huracán que había creado. Miró una transmisión en vivo del mercado de valores de Caldwell Analytics. Estaba cayendo en picada. El mercado, como el público, había emitido su juicio. Finalmente, miró su teléfono. A las docenas de llamadas perdidas y los textos frenéticos de Alejandro. Los leyó, su rostro desprovisto de expresión. Luego abrió un nuevo mensaje. Escribió una sola frase y se la envió. Te veré en Nueva York. Mis abogados se pondrán en contacto para programar una reunión. No era la respuesta de una esposa herida. Era el comunicado de un nuevo y formidable poder. El juego había terminado. Ahora era el momento de saldar cuentas. Nueva York estaba fría y gris cuando Alejandro aterrizó. Un espejo perfecto de su nueva realidad. La casa de la colonia Roma, que una vez había entrado como un héroe conquistador, se sentía como un mausoleo. El silencio era pesado, acusador. Clara no estaba allí. La mayoría de sus pertenencias personales se habían ido, retiradas con una tranquila eficiencia que era tan escalofriante como su revelación en la pasarela. Un solo sobresellado yacía en la gran mesa de entrada. Era del bufete de abogados de Rivas, Vargas & Croft, el antiguo bufete de su padre. La petición de divorcio. La reunión de emergencia de la junta directiva de Caldwell Analytics fue una carnicería. Alejandro, sin afeitar y exhausto, intentó proyectar un aura de control, pero la ilusión se hizo añicos. Los miembros de la junta, hombres y mujeres que él había elegido, lo miraban con una mezcla de decepción y fría calculadora. La cláusula de inmoralidad era su arma, y la humillación global de su CEO era la munición. Las acciones habían caído un 17%. Anunciantes clave estaban pausando sus campañas. Su drama personal se había convertido en un pasivo corporativo. No fue despedido. Eso sería demasiado complicado. En cambio, se le alentó a tomar un permiso indefinido de ausencia, con efecto inmediato. Fue despojado de su papel como CEO y presidente. Retuvo sus acciones, pero su poder, su identidad, se habían ido. Salió de la sala de juntas que había construido, un rey exiliado de su propio reino. La reunión a la que Clara había accedido tuvo lugar una semana después. No en una oficina de abogados aburrida, sino en su propio terreno. Había alquilado un piso en un edificio moderno y elegante en el Meatpacking District, la nueva sede de Aura América del Norte. Cuando Alejandro llegó, lo llevaron no a una sala de conferencias, sino a lo que claramente sería un estudio de diseño. El vasto espacio bañado por el sol estaba casi vacío, salvo por unas pocas mesas de dibujo y una sola mesa simple, con 2 sillas en el centro. El aire olía a pintura fresca y a posibilidad. Clara estaba de pie junto a los grandes ventanales, mirando hacia el río Hudson.
Se dio la vuelta cuando él entró. No llevaba un traje de poder o un abrigo dramático. Llevaba un simple suéter de cachemir y jeans de maternidad. Se veía suave, hermosa y completamente intocable. Su embarazo era más pronunciado ahora, un recordatorio claro y presente de todo lo que él había roto. «Clara», comenzó, su voz ronca. Lo siento mucho, por todo, por Sofía, por la Ciudad de México, por mis mentiras. Fue una enfermedad, una adicción a algo nuevo, algo superficial. No significó nada. Tú y nuestro hijo son mi mundo». Ella escuchó pacientemente, su expresión indescifrable. Cuando él terminó, ella señaló una de las sillas. «Siéntate, Alejandro». Él se sentó. Ella permaneció de pie, una dinámica de poder sutil, pero significativa. «Dices que no significó nada», dijo ella, su voz tranquila y uniforme. «Pero sí que lo significó, ¿verdad? Significó que respetabas la emoción de un secreto más de lo que me respetabas a mí. Significó que valorabas la validación de una extraña más que la santidad de nuestro matrimonio. Significó que me veías como una figura doméstica tranquila en tu vida, no como tu socia». «Eso no es verdad», suplicó él. «Fui un tonto, fui ciego, te amo». «El Alejandro que amé no habría sido capaz de esto», respondió ella, un destello de tristeza genuina en sus ojos. «El Alejandro que amé era ambicioso, sí, pero también era mi mejor amigo. Nunca me habría subestimado. Ese hombre se ha ido, o quizás nunca existió realmente». Se acercó a la mesa y colocó una carpeta frente a él. «Estos son los términos del divorcio. No son negociables». Él abrió la carpeta. Era tan meticulosa y devastadora como su revelación en la pasarela. Ella no pedía la mitad de su fortuna. El dinero de los Rivas significaba que no lo necesitaba. En cambio, pedía algo mucho más preciso. Quería la casa de la colonia Roma, que de todos modos estaba a su nombre. Estaba estableciendo un fideicomiso para su hijo que él debía financiar con una porción significativa, pero no paralizante, de sus activos líquidos. Los términos de la custodia eran claros. Ella tendría la custodia física y legal exclusiva. Él tendría derechos de visita supervisados, dependiendo de su comportamiento. Pero había una última cláusula brillante y brutal. «Verás, he renunciado a cualquier reclamo sobre tus acciones de Caldwell Analytics», dijo, observando su rostro. «Con una condición. Transferirás el 5% de tus acciones totales al fideicomiso del bebé con efecto inmediato. Yo actuaré como fideicomisaria». La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. 5%. Era una cantidad masiva, suficiente para darle una voz significativa en la compañía. Su compañía. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué quieres una parte de la compañía?». Clara finalmente permitió que una pequeña y fría sonrisa tocara sus labios. «Porque construiste esa compañía sobre la idea de predecir el comportamiento humano. Analizas datos para ver lo que la gente querrá, lo que hará, quiénes son». Puso una mano en su vientre. «Estoy asegurando que nuestro hijo, tu heredero, siempre tenga un asiento en la mesa de tu legado. Y yo, como madre y fideicomisaria del niño, estaré allí para proteger ese interés. Me convertiste en un fantasma en mi propio matrimonio, Alejandro. Ahora seré el fantasma en tu sala de juntas, un recordatorio permanente de lo que sucede cuando te equivocas en tus cálculos». Era jaque mate. Ella había tomado su traición y la había forjado en un arma que le daría una base permanente en su mundo. No solo lo había dejado, había colonizado su imperio. Se sentó allí, derrotado, los papeles en la mano,
sintiendo que era un certificado de defunción para la vida que una vez conoció. Vio a la mujer frente a él, la madre de su hijo, y se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. Había visto una pintura hermosa para colgar en su pared, y se había perdido a la artista feroz y brillante que la había creado. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz hueca. Sí, Alejandro, dijo, volviéndose hacia la ventana, su silueta enmarcada por la brillante promesa de la ciudad. Eso es todo. Él la dejó allí en su nuevo y vacío comienzo, y regresó a los restos de su propia creación. El multimillonario había perdido más que una esposa. Había perdido su trono, su orgullo y su futuro, todo porque había fallado en ver a la reina que estaba de pie justo a su lado. Y así concluye nuestra historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final de esta tormenta parisina? La historia de Clara Rivas trasciende la simple venganza. Es una épica meticulosamente elaborada sobre la reclamación de la propia narrativa. Es una poderosa lección sobre la arquitectura de un regreso. No solo expuso una traición, desmanteló un imperio de arrogancia con las herramientas que su esposo desestimó. Su intelecto, su observación tranquila y su profunda comprensión del verdadero valor. Alejandro no fue derrotado solo por el plan secreto de su esposa. Fue derrotado por su propio ego, su fatal error de cálculo de que el silencio de ella equivalía a debilidad. Su caída sirve como un recordatorio de que las torres más altas a menudo tienen los cimientos más frágiles. Esta historia es una fábula moderna para la era digital, donde las reputaciones pueden ser destrozadas en un solo momento viral. Nos obliga a hacer preguntas profundas sobre la dinámica del poder, el respeto y la autoestima en nuestras propias vidas. ¿Fue la venganza de Clara perfectamente proporcional a la ofensa? ¿O fue un movimiento frío y calculado que fue un paso demasiado lejos? Y en tu opinión, ¿cuál fue el golpe más devastador para Alejandro? ¿La humillación pública en la pasarela o la finalidad tranquila y clínica de perder una participación en su propia compañía? Estamos ansiosos por leer tus pensamientos y teorías sin censura en la sección de comentarios. Discutámoslo. Si esta historia de estrategia, traición y vindicación definitiva te cautivó, muestra tu apoyo dándole un me gusta a este video. Compártelo con cualquiera que aprecie una historia donde la reina supera brillantemente al rey. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y toca esa campana de notificaciones. Nuestra comunidad se basa en historias inolvidables que importan, y no querrás perderte la próxima que desentrañemos.